días a todos. Gracias por conectarse un viernes más de webinar. Mi nombre es Marilyn Ramírez y a nombre de Medical Expo les doy la bienvenida. Ya saben que cada viernes Medical Expo busca traerles temas de interés y calidad en el sector salud y este día no es la excepción. Pero antes de comenzar, les recuerdo que si tienen alguna duda respecto al tema, pueden escribirla al finalizar y la especialista nos va a estar ayudando a responderlas. Pero bueno, les sigo platicando. Tenemos una invitada muy especial que nos va a presentar el tema prevención de lesiones por presión y ella es Michelle Melesio Sánchez, especialista clínico en el laboratorio Leroy. Y les voy a platicar un poquito de esta empresa. Yo sé que la mayoría la conoce o alguna vez ha utilizado alguno de sus productos. Y es que Leroy es una empresa 100% mexicana. Fue constituida en mayo de 1937 y es la primera empresa en fabricar vendas elásticas y son los fabricantes líderes en material de curación y dispositivos médicos. Bueno, sin más que decir, le doy la bienvenida y le cedo la palabra a Michelle. Bienvenida, ¿cómo estás, Michelle? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, gracias, Marilyn. Muy contenta de estar con ustedes una vez más. Perfecto, bueno, entonces vamos a comenzar. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar mi presentación. ¿Ya se puede ver, Marilyn? Sí, ya la podemos ver. Bueno, vamos a comenzar. Adelante. Es un gusto estar con ustedes presentándoles este tema tan importante en el área de la salud. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Michelle Melesio, soy licenciada en enfermería. Soy especialista clínico para laboratorios Leroy, específicamente para línea Lohmann-Rauscher. Tengo distintos cursos, pero bueno, en este día vamos a ver el tema de prevención de lesiones por presión. Quiero comenzar con algunos datos que son muy importantes para que podamos adentrarnos dentro de este tema. Uno de ellos es que las lesiones por presión pues son un indicador sumamente importante en la calidad y la seguridad de las instituciones, como lo dicta la OMS. Tiene un impacto sumamente grande en la calidad de vida de la persona, ya sea cuando se encuentra en un área hospitalaria o dentro de su domicilio, ya que sabemos que los pacientes pueden tener una cronicidad en estos dos ámbitos. También tiene un impacto económico, ya que dentro de las instituciones de salud, pues vamos a tener que utilizar otro tipo de materiales o de insumos para poder tratar este tipo de patologías. Y también para el paciente o la familia, ya que va a tener que adquirir este tipo de productos para poder ya sea prevenirlas o para ya sea para costar todavía más tratar alguna de estas lesiones. Y bueno, un dato súper importante es que el 99% de estas lesiones las podemos prevenir ya sea nosotros como personal de salud, aplicándolas nosotros mismos o también educando al familiar que tiene este tipo de pacientes. Y bueno, el 70% de estas lesiones van a aparecer en adultos mayores, ya que este es un extremo de la vida en donde la persona adulta mayor, pues su piel, debido a la edad, se hace muchísimo más delgada y también tiene menos hidratación. Entonces, ese es un factor de riesgo muy importante en estas lesiones. Igualmente, la tasa de mortalidad en este tipo de pacientes abunda en un 60% y también nos va a aumentar la estancia hospitalaria hasta 3 veces. Es decir, que el paciente, si la razón por la cual está siendo hospitalizada va a llevar una semana, pues la vamos a poder prolongar hasta un mes por alguna aparición de este tipo de lesión. Y bueno, la incidencia a nivel mundial en la zona sacra, en la lesión por presión categoría 2, es del 12%. Entonces es un porcentaje muy alto, el cual pues con algunas medidas las podemos prevenir. Y en México la prevalencia es del 12.94. En realidad es una tasa muy alta. Y bueno, ¿esto por qué es debido? Ya que en las instituciones de salud contamos con registros inadecuados, los cuales nos puedan brindar alguna valoración o indicadores para que nosotros podamos actuar en prevenir alguna de estas lesiones. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, también quiero comenzar con algunos antecedentes. Primeramente,
El pionero en voltear a ver este tipo de lesiones pues es la escala de Braden, la cual se desarrolló en el año de 1989. Antes se le llamaba como úlcera por presión y esta era todo tipo de lesión que veíamos en los pacientes, ya sea por humedad, por adhesivo, dispositivo médico, se relacionaba como una úlcera por presión. Y bueno, Braden nos decía que existen dos factores para que el paciente pudiera desencadenar este tipo de lesión. La primera era un aumento de la presión sobre los tejidos y otra es la disminución de la tolerancia de los tejidos, es decir, en la zona donde más presión el paciente tenía, como puede ser la zona sacra. También existían diversos tipos de factores intrínsecos, los cuales son los que propiamente tiene el paciente, como puede ser la edad, alguna patología de base, su nutrición, y algunos factores extrínsecos, como lo son ya propiamente la presión, el cizallamiento, la fricción que tenga el paciente con el lugar en donde se encuentra, ya sea una cama, un sillón, una silla de ruedas, y la humedad que el paciente igual puede desencadenar debido a la patología que tenga, como puede ser una incontinencia urinaria. Pero ahora en el 2014 se da a conocer un nuevo marco conceptual, el cual se llama lesiones relacionadas a la dependencia. Aquí entonces ya podemos dividir las lesiones, ya no todas se van a juntar en una úlcera por presión desencadenada a cualquier factor, sino que aquí ya están divididas. La primera va a ser lesiones por presión, la otra va a ser lesiones por humedad, va a haber una más que va a ser lesiones por fricción, otra es lesiones multifactoriales. Aquí estas se van a poder combinar, ya sea presión más humedad, que el paciente esté postrado mucho tiempo, pero que también tenga incontinencia urinaria, entonces estas se van a fusionar. También ya sea presión más fricción y fricción más humedad. Entonces aquí podemos ver que en este marco conceptual, pues las podemos dividir muchísimo más y también las vamos a poder valorar mejor. Y bueno, un factor muy común para desencadenarlas, pues es la dependencia que el paciente tiene para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Y también pues se van a describir 7 factores etiológicos que son los más importantes, que va a ser la presión, la humedad, la fricción y las fuerzas de cizallamiento o estas en combinación. Y también es muy importante saber que una sola persona puede desencadenar una lesión de todas estas de las que les acabo de mencionar. Es decir, que puede tener una compresión, humedad, entonces es muy importante la valoración para prevenirlas. Y también otro antecedente sumamente importante es que el 8 de abril, en el 2016, el grupo de expertos nacional para las úlceras por presión sustituyó el término de úlcera por presión por lesión por presión. Y ahorita vamos a ver cómo es que cambia este término. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuáles creen que de estos 3 que están aquí es el nombre correcto para este tipo de lesiones? Ya sea es úlcera por decúbito, llagas o escaras. No sé si nos pueden escribir por el chat o lo vemos después. Nos dice Jessie que es escara, escara. Sigo leyendo que es escara. ¿Alguien más que nos quiere decir para ustedes cuál es el nombre correcto? Llagas, úlceras por presión. Gregorio nos dice que es cara. Llagas. Bueno, déjenme decirles que ninguno de estos nombres es correcto. En las últimas actualizaciones ya ninguno de estos nombres es correcto. El término correcto ahora es lesión por presión. Y bueno, ahorita les voy a leer por qué es el término correcto. Ya que es un daño localizado en la piel o en el tejido blando subyacente que habitualmente sobre una prominencia ósea o ya sea también derivado de un dispositivo médico o de otro tipo. Es decir, que ya sea porque el paciente, la prominencia ósea esté sobre una superficie o sobre algún dispositivo médico. Este ya se le agrega otro tipo de factores y también la lesión puede presentarse como piel intacta, úlcera abierta o ser dolorosa. Y también se puede producir por el resultado de una presión intensa o prolongada
debido a una presión o en combinación con un cizallamiento. Y también en la tolerancia de los tejidos blandos a la presión y el cizallamiento. También puede influir el microclima, que es decir, el ambiente donde se encuentra la lesión, la nutrición del paciente, la perfusión sanguínea que el paciente tenga, las comorbilidades que se le adjunten a la persona y el estado que ya tenga antes el tejido. Y bueno, ahora vamos a ver la etiología. Algunos factores etiológicos van a ser la presión o la cizalla. Los intrínsecos van a ser ya sea que el paciente tenga alguna falta de movilidad, ya sea que esta sea solamente pasajera o que el paciente ya patológicamente no pueda tener la movilidad. Algunas alteraciones nerviosas, ya que sabemos que cuando el paciente tiene algún apoyo ventilatorio muchas veces no tiene la movilidad adecuada, entonces ahí también puede ser un factor. La edad, como ya les dije, el extremo de la vida, que serían los adultos mayores, ya que la piel se vuelve más delicada y muchísimo más delgada. La nutrición, si el paciente no está bien nutrido, ahora vamos a ver por qué es que va a ser un factor que pueda desencadenar la lesión. También la medicación que el paciente tenga y también la patología de base que el paciente llegue a presentar. Y algunos extrínsecos, que estos van a ser los que van a estar fuera de él en su ambiente, pues va a ser la humedad a la que esté sometida, si el paciente tiene una buena higiene, es decir, si el paciente usa algún pañal, pues si hacemos una buena limpieza, ya que sabemos que la orina y las heces fecales pues son muy ácidos con la piel. También los productos que empleemos, si estos son ácidos, pues también nos van a dañar la piel. Si realizamos masaje en este tipo de zonas de factor de riesgo, también va a ser importante los dispositivos médicos que el paciente tenga en conjunto, como puede ser un CPAP o tal vez que el paciente tenga la ventilación mecánica, pues no va a ser posible que éste pueda rotar de movimiento muy fácilmente. Y la superficie de apoyo que tenga, si es un colchón, o si tal vez no es la superficie adecuada donde el paciente tenga que estar postrado. Y bueno, estoy hablando muchísimo de presión, pero ¿qué es presión y qué es una fuerza de cizalla, no? Entonces, para poderlos dividir y que podamos entender que estos dos términos no son lo mismo. La presión va a ser la fuerza en dirección perpendicular, es decir, como aquí se puede ver en la imagen. Déjenme prender mi pointer para que lo puedan ver. Aquí vemos el globo, la presión está perpendicular hacia los clavos. Entonces necesitamos un cuerpo, que en este caso va a ser el globo, y el área van a ser los clavos. Entonces esta va a ser un factor de presión, va a ser directa con el cuerpo. Y la fuerza de cizalla va a tener una deformación lateral que se va a producir de forma externa. Es decir, que va a existir una presión, pero también va a haber un deslizamiento, como si esta fuerza arrugara los tejidos y no como la presión que solo va directa hacia arriba. Entonces esas van a ser las dos diferentes factores que van a poder desencadenar este tipo de lesión. Bueno, vamos a seguir con la etiopatogenia. ¿Cómo es que se va a dar este tipo de lesión? Bueno, primero tiene que existir una presión directa, después va a ser igual a una fuerza perpendicular a la piel, es decir, que esta fuerza pues va a ser propiamente de la gravedad del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar postrada sobre alguna superficie. Esto va a provocar un aplastamiento entre dos planos, es decir, entre el cuerpo y la superficie donde se encuentra el paciente. ¿Y esto qué nos va a provocar? Pues una isquemia, ya que como la fuerza va a estar oprimiendo el tejido, y derivado a esto, pues va a haber una necrosis del tejido. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber una irrigación sanguínea adecuada que llegue a ese tipo de tejido, entonces pues se va a necrosar. Y también es importante saber que cuando ejerce esta presión, pues hay una presión capilar, es decir, una presión de las venas. Pues es la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo sobre las paredes del endotelio. La presión venosa normal va de 12 a 32 milímetros de mercurio y la arterial de 20 milímetros de mercurio.
Una persona cuando está sentada en los isquiones, es decir, en los glúteos, pues la presión que se da normalmente va a ser de 100 milímetros de mercurio. Entonces, como estamos viendo, la normal va de 12 a 32, entonces aumenta demasiado. Pero pues eso lo estamos relacionando a que una persona se sienta normalmente con nosotros y después de media hora se puede parar. Entonces esa presión pues va a disminuir. En una posición de sacro, en el supino, pues va a aumentar hasta 150 milímetros de mercurio. Y de cúbito, es decir, cuando la presión va a estar sobre las costillas, va a aumentar hasta 40 milímetros de mercurio. Entonces, por eso es que estas presiones que aumentan tanto nos van a producir una lesión por presión y derivado a eso una isquemia y después una necrosis, ya que la presión de milímetros de mercurio va a aumentar demasiado a la que normalmente el cuerpo está acostumbrado a poder tolerar. Y bueno, aquí también les quise poner una tablita donde vamos a poder ver que va por estadios. La primera es una hiperemia reactiva, es decir, que la sangre va a poder fluir a los tejidos al retirar esta presión. Es decir, al que nosotros nos paremos, el cuerpo es capaz de poder volver a devolver el fluido a este tejido y pues solamente va a haber un enrojecimiento que se va a desaparecer al momento en que nosotros retiremos la presión. Otro va a ser la hiperemia que no paledice, es decir, que al momento en que nosotros interrumpimos la presión, esta hiperemia ya no va a desaparecer. Nosotros vamos a hacer presión y vamos a quitarla y a seguirse viendo de color rojizo. Entonces el enrojecimiento va a permanecer y no va a blanquear al presionar con los dedos. Después de eso, el siguiente estadio va a ser el edema, donde los capilares ya se van a romper y van a dañar los vasos linfáticos. Entonces, ¿esto qué va a desencadenar? Pues un hinchazón o un edema como tal. Después de ese vamos a tener la necrosis, que ya va a ser la muerte celular con la destrucción tisular, es decir, pues la destrucción ya como tal de la piel. Y pues aquí que vamos a tener pues una decoloración al color normal de la piel. Y después de la necrosis ya vamos a desencadenar la lesión por presión. Esta ya va a ser la muerte celular con destrucción tisular y pues aquí ya vamos a poder ver la herida como tal, blanca con apariencia de desfase. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de estadios que existen. Y bueno, aquí vamos a tener la etiopatogenia propiamente de la cizalla, donde se va a dar un desplazamiento de tejidos en direcciones contrarias, como se puede ver aquí en la imagen. Vamos a tener la presión hacia abajo en forma perpendicular, pero también la vamos a tener hacia los lados. Entonces, esto era lo que les mencionaba, que la piel se va como a arrugar y nos va a desencadenar una lesión por cizalla. Van a ser lesiones más profundas y nos van a dar una deformidad de los tejidos. Aquí podemos ver un claro ejemplo de una lesión por cizalla. Después vamos a ver ya la fisiopatología. Que bueno, primero vamos a tener la presión. Después vamos a tener otro factor que va a ser el tiempo en el que esta persona tenga esa presión sobre la superficie donde se encuentre postrada. Después vamos a tener ya vamos a adjuntar la presión capilar y tisular aumentadas que les comentaba que aumenta demasiado dependiendo de la posición en la que se encuentre el paciente. Después vamos a tener una oclusión vascular y linfática, la cual nos va a desencadenar una hiperemia, es decir que la zona se va a ver de color rojizo. Después de ahí ya vamos a tener una isquemia endotelial. Después de ahí va a aumentar la permeabilidad a un edema. Y después de ahí ya vamos a tener el proceso de isquemia y ya vamos a tener como tal la muerte celular. Y como desencadenante último vamos a tener ya la aparición de la lesión por presión. Y bueno, aquí estamos viendo los diferentes tipos de clasificación que tenemos actualmente. El estadio 1 vamos a tener la piel íntegra con eritema y este va a ser no blanqueable. Como podemos observar en esta imagen, solo vamos a tener el color rojizo y no vamos a tener aún todavía destrucción tisular. En el estadio 2 vamos a tener la pérdida de la piel en espesura parcial con exposición de la dermis. Es decir que aquí ya vemos afectada la dermis en el paciente, como se puede observar aquí en la imagen.
En el estadio tercero ya vamos a tener la pérdida completa del tejido dérmico, pero la diferencia aquí es que la grasa subcutánea la vamos a poder ver, pero los tejidos de sostén no van a estar afectados. Es decir, no vamos a ver tendones, no vamos a ver articulaciones, no vamos a ver huesos. Y en el estadio 4 vamos a tener la pérdida completa del tejido dérmico, pero aquí sí vamos a poder tener visible los tejidos de sostén, como ya sea el tendón, el hueso o alguna articulación. Y también tenemos otro estadio que a lo mejor no es muy conocido, pero esta es como la clasificación más actual, que va a ser la no clasificable, que es la pérdida de piel en su espesura total y de tejidos no visibles. Entonces, aquí va a ser no clasificable porque va a haber una escara que nos impida ver qué tan profunda es la herida. Entonces, no vamos a saber hasta dónde llega la lesión hasta que nosotros retiremos esa escara. Por eso es no clasificable, porque no podemos saber hasta dónde llega. Después tenemos la tisular profunda, en la cual vamos a tener una descoloración rojo oscura, café o púrpura. Igual esta no va a ser blanqueable. Ahorita vamos a ver una imagen específicamente de esa para que pueda ser muchísimo más explícito. Y bueno, vamos a la categoría 1, que la piel va a estar intacta, solamente va a haber la decoloración, va a haber calor, edema y endurecimiento o dolor. El dolor puede estar presente o no. Y bueno, aquí como podemos ver, esto es lo que le mencionaba, que no es blanqueable. Vamos a aplicar presión sobre un dedo. Aquí se puede ver, ahí. Y lo vamos a quitar y va a seguir rojo. Y bueno, aquí vamos a poder ver cómo es que se ve en vivo una lesión por presión grado 1. Solamente se ve el tejido enrojecido. Después, en la categoría 2, la úlcera ya va a estar abierta, va a ser poco profunda. El lecho de la herida va a estar entre rosado y rojizo. No va a tener tejido desfacelo todavía. Y pues la ampolla va a estar intacta y va a estar llena de suero o suero sanguinoliento. Y bueno, esta presión se va a presentar como superficial brillante. Y bueno, el signo de que la lesión presente un hematoma nos va a dar pie a que esta lesión puede que sea muchísimo más profunda. Este es el ejemplo que tenemos de una categoría 2. Aquí ya podemos ver como tal la destrucción tisular. Y bueno, en la categoría 3 tenemos ya la pérdida total del grosor de la piel. El tejido subcutáneo ya lo podemos ver visible. No hay exposición de huesos, tendones o músculos. Y aquí sí puede aparecer tejido de esfacelo. Ese tejido de esfacelo es como amarillito y puede incluir ya sea alguna cavitación o tunelización. Y bueno, la profundidad va a variar dependiendo de su locación anatómica donde esté presente, ya sea si es en la zona sacra o en cualquier otra zona, va a depender qué tan profunda puede ser. Y mira, este es el esfacelo que yo les mencionaba, así es como se puede ver, es el tejido entre blanco y amarillo que podemos observar. Este va a ser blando y este puede ser encontrado en el estadio 3. Y este es un ejemplo de una úlcera lesión por presión categoría 3. Y ahora en la categoría o estadio 4 vamos a tener la pérdida total del espesor de los tejidos. Y aquí, como les dije, la única diferencia es que ya vamos a poder observar ya sea músculos o estructuras de soporte, tendón, articulación, y también el hueso o el músculo puede estar expuesto o visible. Y aquí podemos ver cómo es que se podría observar una lesión por presión categoría 4. Y la no estadiable o que tiene una profundidad desconocida, pues la vamos a ver con facelo, ya sean amarillos, canela, verde, grises o marrones, que era el tejido que les explicaba en la pasada cómo se veía. Y vamos a tener también presencia de escaras, ya sea color canela, marrón o negro, como puede ser lo que podemos observar aquí. Este sería un ejemplo de una lesión por presión con profundidad desconocida. Y bueno, también tenemos la lesión por presión de tejidos profundos. Esta va a haber una coloración.
ya como vemos aquí, ya sea negra o como azul, como un hematoma, la piel intacta, va a ser lesión con presencia de coloración morado café oscura y no hay herida, solamente podemos ver la coloración, pero se puede ver que o se pronostica que el daño de los tejidos sea profundo sin haber una destrucción tisular. Y bueno, las características clínicas que nosotros vamos a tener, pues que va a haber una presión o una cizalla, sí va a haber dolor. La localización siempre va a ser debajo de una prominencia ósea o debajo de algún dispositivo médico que esté ejerciendo presión sobre la piel. Los bordes, pues va a estar, siempre va a estar limitada a la prominencia ósea y van a ser bien definidos como veíamos en las imágenes anteriores. La profundidad, pues va a ser dependiendo de la categoría, ya sea superficial o profunda. Va a haber tejido desvitalizado, sí, y infección, lo más probable es que sí esté infectada. ¿Y cuáles van a ser las zonas de mayor riesgo que el paciente pueda llegar a presentar? Pues va a ser según la posición en la que se encuentre la persona. En decúbito dorsal van a ser los talones, la zona sacra, los codos, los omóplatos y la cabeza. En decúbito lateral, cuando el paciente se encuentra de algún lado derecho o izquierdo, las zonas de mayor riesgo van a ser los malleolos, los condillos, los trocantes, las costillas y las orejas. También es muy importante, a veces como que no le prestamos tanta atención a una lesión por presión en una oreja, pero sí llegan a suceder. También en decúbito prono van a ser los dedos, van a ser las rodillas, los genitales en el hombre, ya que pues la estructura anatómica es distinta a la de la mujer, las mamas en las mujeres y las mejillas. También son zonas de mayor riesgo. Entonces es importante saber esto porque que dependiendo de la posición en la que se encuentre el paciente es la zona en donde nosotros podemos hacer la prevención, ya sea protegiéndola, ahorita también adelante vamos a ver cómo es que las podemos prevenir, pero es importante tener estas zonas, dependiendo de la posición en la que tengamos a nuestro paciente, y cuáles van a ser las medidas de prevención para que este tipo de lesiones no puedan aparecer. Pero primero hay que hacernos la pregunta, ¿por qué nos van a ayudar a prevenirlas? ¿Por qué vamos a prevenir que no aparezcan? Pues vamos a dar un impacto sobre la calidad de vida mejor al paciente, ya que creo que bastante es ya tener alguna patología o estar hospitalizado. Entonces, aumentar todavía la estancia hospitalaria, aumentar dolor, aumentar también costos económicos. Entonces, pues va a beneficiar bastante. También va a tener un indicador de calidad de la OMS. Más allá de eso, pues sería una intervención como personal de salud que sea en beneficio al paciente. El impacto en la salud pues va a ser muy buena, ya que pues vamos a disminuir la estancia hospitalaria y el impacto económico también va a disminuir. Y bueno, ¿qué sabemos sobre las recomendaciones de las guías de práctica clínica? Yo les voy a presentar, este es un documento de la GENIOP, es del 2019, que nos va a hablar sobre la prevención y tratamiento de úlceras por presión. Y bueno, sería muy bueno que pudieran buscarla y leerla completa. Aquí nos podemos llenar de mucha información bastante buena y de evidencia científica y pues de la más actual para poderla nosotros incluir en nuestras intervenciones dentro del área hospitalaria. Bueno, la primera intervención que nosotros tenemos que hacer pues va a ser la evaluación de la piel. Es decir, las escalas validadas, ahorita adelante las vamos a ver. Tenemos que utilizar las escalas para poder evaluar y valorar si nuestro paciente está en riesgo de desarrollarlas o no. Y también en diferentes horarios del día. A veces no es suficiente solamente valorarlas en el turno de la mañana o en el turno de la tarde. ¿Por qué? Pues porque cada turno consta más o menos de 8 horas. Entonces, imagínense, como hablamos de cómo aumentan los milímetros de mercurio, entonces el paciente 8 horas sobre una prominencia ósea sacra, obviamente nos va a desencadenar una lesión por presión. Entonces, en todos los turnos tenemos que valorarlas. También la valoración de la piel, tenemos que inspeccionar, tenemos que palpar. Es decir, en cada turno al paciente, si sabemos que tiene poca movilidad, movilizarlo, observar cómo se encuentra la zona. Si está enrojecida, pues ya sabemos que es una categoría 1, la cual todavía podemos prevenir
antes de que se desencadene ya como tal el daño tisular. También nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo yo voy a proteger la piel de mi paciente? Dependiendo de todos los factores que se le hunden a él. También identificar los factores de riesgo de presión y fricción. Es decir, si el paciente ya sabemos que tiene mucho tiempo acostado, ¿qué podemos hacer nosotros? A lo mejor identificar los riesgos y hacer una intervención. El manejo de la humedad también es un factor de riesgo. El control de las fuerzas mecánicas, que van a ser los cambios posturales, la protección local y los manejos de los dispositivos. Y en la nutrición, pues que el paciente, si sabemos que tiene datos de desnutrición, pues hablar tal vez con el área de nutrición o con el paciente o el familiar para que este sea un menor factor de riesgo. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre las escalas de valoración del riesgo. Las guías de práctica clínica nos recomiendan hacer una valoración en el primer contacto con la persona, ya sea en el área hospitalaria o en la atención también domiciliaria. La escala de Braden nos va a ayudar a identificar los factores de riesgo para realizar algunas intervenciones que sean focalizadas. Es decir, que si ya determinamos un problema, este se debe de corregir. También se recomienda al evaluador identificar riesgos específicos, estos que sean adaptados directamente, individualizados con el paciente. Y eso también es muy importante, es emplear el juicio clínico. Es decir, que nosotros tomamos decisiones independientes para poder prevenir este tipo de lesiones. Y bueno, primero vamos a ver la escala de Norton. Esta nos va a ayudar a valorar el riesgo de aparecer una lesión por presión. Vamos a valorar el estado físico, si este es bueno. También vamos a valorar el estado mental que tiene el paciente, la movilidad, la actividad, si este paciente permanece encamado, sentado, camina con ayuda o si este sí puede movilizarse. También la incontinencia, si el paciente presenta algún tipo de incontinencia, nos va a dar un valor más. Entonces aquí, al recibir 16 puntos, pues tenemos un riesgo moderado de una lesión por presión y de mayor a 12, vamos a tener un alto riesgo. Entonces aquí nos va a dar un signo de alarma en saber si vamos a tener que realizar qué tipo de intervenciones. También tenemos otra escala que se llama EMINA. Esa también nos va a ayudar a valorar el estado mental, la movilidad, la humedad relacionada a continencia, la nutrición y la actividad. Esta va a estar más relacionado a unidades de terapia intensiva, donde 1 a 3 puntos va a ser un riesgo bajo, de 4 a 7 un riesgo moderado y de 8 a 15 un alto riesgo. Entonces ahí vamos a tener una alarma con el paciente. También la valoración de la escala de Braden, la cual nos va a valorar la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad que tenga el paciente, la movilidad que tiene, la nutrición y si este se encuentra relacionado con algún tipo de fricción o de deslizamiento. Y bueno, el alto riesgo van a ser menos de 12 puntos, el moderado de 13 a 14 puntos y va a cambiar dependiendo de la edad del paciente. Si este tiene menos de 75 años, pues va a ir de 16 a 16 puntos y si este tiene más de 75, va a ir de 15 a 18 puntos, que no va a ser lo mismo valorar un adulto mayor que un adulto joven. Y bueno, aquí viene muchísimo más explicada la escala, porque a veces tal vez nos cuesta trabajo como decir, ¿qué voy a valorar en la percepción sensorial? ¿Qué puedo valorar en la exposición a la humedad? Si los datos sumamente son muy subjetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la percepción sensorial, si está completamente limitada, muy limitada, aquí nos va a dar unos puntos que nosotros nos podemos guiar para poder dar una valoración sumamente más acertada. En la movilidad, en la nutrición, si es muy pobre, probablemente pobre, y por qué es muy pobre. Pues aquí nos va a explicar cómo es que lo podemos valorar mejor. Y bueno, también nos vamos a ir a la valoración de la piel. En la inspección vamos a observar signos como enrojecimientos, el paciente tiene dolor, la temperatura que se encuentra en esa zona,
las variaciones de color, la presencia de edema o de induración. Aquí también es sumamente importante educar al familiar, ya que él es nuestro equipo que nos va a ayudar a poder identificar este tipo de lesiones. Entonces también hay que educarlos a ellos, explicarles, oye, si tú ves que tu familiar tiene este tipo de signos, por favor avísame para poder realizar una intervención. Y bueno, en la palpación vamos a valorar la elasticidad de la piel, si esta tiene turgencia y también la textura. Y los cuidados generales que vamos a dar a la piel, pues va a ser lavar la piel con agua y jabón, no vamos a friccionar. Siempre el lavado de este tipo de zonas va a ser muy suave. Vamos a utilizar también productos que nos hidraten la piel, como pueden ser cremas, ungüentos o petrolatos. Los petrolatos, pues es la vaselina. Utilizar jabones que no alteren el pH de la piel, es decir, de bases alcalinas, un pH neutro y no irritantes. Aquí sería pues que mientras menos aroma tengan, pues van a contener menos irritantes. También está contraindicado el uso de perfumes, polvos, talcos y agentes de limpieza. Es muy importante decirles a ustedes que no podemos usar aceites caseros o de farmacia en estas zonas de la piel, porque pues estos no están diseñados específicamente para que la piel los pueda absorber y el pH pues va a ser muy distinto al que la piel necesita. Entonces este está 100% contraindicado. ¿Y cuáles son los cuidados generales de la piel que nosotros tenemos que tener con el paciente? Bueno, en primera vamos a tener que hidratar la piel. Vamos a utilizar un humectante. Estas pues van a capturar o van a aumentar la absorción de la piel. Los humectantes, una forma más fácil de poderlas relacionar es como una esponja. Entonces, la piel va a recibir la crema, entonces la esponja lo va a retener. Entonces nos van a dar una mejor absorción del agua y esta pues se va a quedar eh, muchísimo más tiempo. Un ejemplo de estas va a ser crema a base de glicerina, Bepantén y la urea. La urea porque este es un factor de hidratación natural que ya tiene propiamente el cuerpo y este es un muy buen hidratante para la piel. Y también emolientes. Estos emolientes pues son un tipo de producto que tiene la capacidad de ocupar la hidratación entre los espacios intercelulares, es decir, que nos va a dar una mayor atracción de las moléculas de agua y esta va a hacer una disminución de la pérdida, esta nos va a dar una menor disminución de la pérdida de agua que la piel pueda tener. Y los oclusivos pues nos van a ayudar a retener el agua, que estos van a ser productos de barrera. Ahorita los vamos a ver más adelante. La protección de la piel. Aquí hay algo muy importante que, bueno, dentro del área hospitalaria se usan demasiado los ácidos hiperoxigenados. Estos van a proporcionar una óptima hidratación de la piel, van a favorecer el aumento de la circulación capilar. Esto porque, ya que este tipo de ácidos hiperoxigenados son ácidos grasos esenciales, los cuales son sometidos a un proceso de hiperoxigenación. Entonces, al momento en el que nosotros aplicamos, nos van a favorecer el aumento de la circulación capilar. Por eso también a veces este tipo de productos son un poco caros. Y esto obviamente nos va a mejorar la oxigenación tisular. Y a su vez, pues también las condiciones de la piel que son expuestas a alguna superficie de presión, pues nos van a estar muchísimo más hidratadas. También vamos a tener algunos productos de protección y de barrera que nos van a ayudar con el manejo de la humedad. Estos de barrera pueden ser el óxido de zinc, la dimeticona y los acrilatos. Estos van a permanecer en la piel de 4 hasta 6 horas. Es decir, que nosotros los aplicamos y van a permanecer en la piel este tiempo actuando como protección frente a la humedad que el paciente pueda desencadenar. Y los cambios posturales. A mí me gustaría preguntarles aquí, ¿cada cuánto tiempo se tienen que hacer los cambios posturales según su juicio clínico? No sé si nos los pueden escribir por el chat.
Aquí podemos leer que cada 2 horas, Fanny Floyd nos dicen que 2 a 3 horas, cada 30 minutos, cada 2 horas. Bueno, generalmente nos dicen que cada 2 horas. Bueno, el tiempo en el que nosotros lo realicemos va a ser determinado en un horario individual. Es decir, que cada paciente va a ser tratado individualmente. Esto lo vamos a determinar dependiendo del nivel de actividad que tenga el paciente, la movilidad que éste pueda tener, ya que como habíamos mencionado antes, si un paciente tiene una ventilación mecánica, cada 2 horas va a ser imposible poder movilizarlo. Entonces vamos a tener que valorar ese tipo de cosas. También la capacidad que nosotros tenemos de mover al paciente sin la ayuda de algún camillero, sin la ayuda de algún familiar. Entonces, este lo vamos a determinar nosotros individualmente valorando cómo se encuentra el paciente. Y bueno, ¿cuáles van a ser los cuidados generales que nosotros tenemos que realizar con el paciente? Pues va a ser la movilización, va a ser también la nutrición que el paciente tenga. También va a ser la gestión de la humedad, como ya habíamos platicado, si el paciente cuenta con alguna incontinencia, entre más tiempo nosotros tardemos en cambiar el pañal, pues va a haber todavía un factor de riesgo muchísimo más alto en desencadenar una úlcera por presión. Al igual forma, cuando nosotros realizamos algún baño al paciente, si nuestra cama no queda bien seca, vamos a tener otro factor todavía adicional. También las cremas de barrera, que la que siempre yo he visto en los hospitales ha sido el óxido de zinc, entonces lo podemos utilizar si está a su alcance, también lo pueden utilizar en estas zonas. Las películas protectoras van a ser los film transparentes o las espumas de poliuretano, que nos van a ayudar a distribuir la presión del peso del paciente, ya sea en los talones, en los codos. En estas zonas también las podemos utilizar. También los ácidos grasos hiperoxigenados que les comentaba es una excelente opción. Si las tienen dentro de sus hospitales, no duden en usarlas. Y también es muy importante decirles que no esperen a que la lesión aparezca. Antes de que esta aparezca, valorando las escalas, apliquémoslo para que prevengamos la aparición. También si el paciente está en posibilidades de adquirir un colchón de presión alterna, va a ser una ayuda muy grande, ya que nos va a ayudar a distribuir el peso del paciente, ya que este colchón tiene la tecnología de que dependiendo del tiempo, algunas se van a inflar y otras se van a desinflar. Entonces vamos a tener como la distribución del peso muchísimo más controlada y no va a estar siempre sobre una prominencia ósea. Y también los colchones viscoelásticos, estos se van a adaptar a la forma en la que el paciente se postre sobre el colchón. Entonces igual nos van a ayudar a distribuir el peso. Y bueno, aquí me gustaría hablarles sobre algunos tipos de soluciones que nosotros tenemos dentro de nuestros productos, que es la línea Lohmann Rauscher. Leroy es el distribuidor oficial aquí en México a partir hace más o menos de 3 años. Como les mencionaba, los apósitos de espuma de poliuretano son una muy buena opción y solución para poder prevenir este tipo de lesiones, ya que nos van a ayudar a distribuir el peso, y también cuando ya aparezca este tipo de lesión nos van a ayudar a poder dar un cuidado avanzado de heridas, ya que nos van a proporcionar una buena cicatrización. Esto va a ser igual a un manejo del exudado confiable. También la capa de contacto con la herida va a ser suave con la piel y va a ser muy tolerable. También es muy confortable debido a que el material es suave y flexible. La membrana de poliuretano nos va a repeler bacterias y líquidos. Entonces, es decir, si nosotros ya sabemos que el paciente está en contacto con la humedad, podemos poner una espuma de poliuretano, la cual es repelente hacia el agua, y este tipo de líquido ya no va a estar en constante contacto con ese tipo de zona. Y nos va a facilitar la evaluación del éxodo de la herida, y bueno, va a ser permeable al vapor del agua. Es decir, que ya la cubrí, ya no le entra un líquido, pero ¿qué pasa? Pues mi piel se va a quedar ahí con toda esa humedad. No, permite la evaporación del agua hacia afuera.
Y bueno, ¿en qué indicaciones va a ser? Pues ya sea en alguna herida con exudado ligero a moderado, superficial, no infectado, y como aquí yo les mencionaba, cuando tenemos este tipo de úlcera por presión categoría 1, nos va a ayudar a prevenir que esta presión siga sostenida sobre esta superficie. Y también tenemos otro tipo de presentación que es justamente la presentación sacra, que ya tiene la estructura específica para la zona sacra para protegerla. Entonces, si ya existe una lesión, la podemos utilizar para que esta presión ya no siga ahí, o si en dado caso que la queremos prevenir, pues esta está totalmente hecha para la zona anatómica del sacro. Y también otro uso que hacen con la espuma de poliuretano que es cuadrada, es que a los lados la cortamos, hacemos 2 incisiones y la podemos convertir en una talonera. Solamente se corta de los 2 lados, se unen y podemos hacer las taloneras que van a ser para prevenir la lesión por presión aquí o también en los codos. Entonces es una muy buena opción para poder prevenirlas. Y estas son las diferentes tipos de presentaciones que nosotros tenemos. Como les mencioné, la zona sacra, que esta ya es autoadherente. Entonces aquí vamos a tener la espuma de poliuretano y ya no vamos a tener la complicación de que esta se nos vaya a mover o se vaya a deslizar porque va a estar adherida al paciente. Y también las otras espumas de poliuretano, que son las cuadraditas como las que vemos aquí arriba, que van a ir desde 7.5, 10 centímetros, 15 por 15 centímetros y 20 por 15 centímetros. Esto ya dependiendo qué zona queramos abarcar. Y también les comentaba que existen productos de film protectores. Este va a ser el film transparente que nosotros vamos a poder utilizar para prevenir ese tipo de lesiones, para que este cizallamiento o fricción ya no exista. ¿Por qué? Pues porque el film transparente va a estar como primer película antes de la piel. Entonces vamos a poder prevenir ese tipo de lesión. Es muy fácil de aplicar, es muy flexible. Otra ventaja que tiene este film es que vamos a poder observar la lesión sin tener que remover el apósito. Es decir, si ya tenemos el eritema rojo, yo ya puse el film transparente, quiero seguir viendo y valorando cómo sigue mi lesión por presión, pues no es necesariamente retirarlo y tener que observar, sino que la vamos a poder ver sin necesidad de retirarla. Esta también nos va a dar el beneficio que es impermeable al agua y a las bacterias. Si el paciente sigue en constante contacto con la humedad, pues no, ya no la va a tener después de aplicar el film. Y igualmente nos va a permitir que el exceso de humedad que se encuentre en la piel se evapore. El paciente también va a poder ducharse y pues no va a seguir teniendo en contacto con los líquidos. Y bueno, las presentaciones de este film transparente que nosotros tenemos, también otro beneficio que les quiero decir es que el adhesivo que este contiene es poliacrilato y es un adhesivo inocuo con la piel. Es decir, que no nos va a causar todavía otro tipo de lesión que sería la MARSI por adhesivos. Y bueno, la presentación que tenemos es en rollo, 10 centímetros por 1 metro o de 10 centímetros de ancho por 10 metros. Es decir, este rollo lo puedes cortar y utilizar en la zona que tú quieras, ya sea en la zona sacra o en los talones. Ya tú lo vas a adecuar a como tú quieras. Y también tenemos la presentación estéril sellada de forma individual. Esta va a ir desde 5 por 7 hasta 10 por 12 centímetros. Esta ya viene cortada de forma individual. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía que utilicé. Y aquí tienen mi contacto por si quieren comunicarse conmigo, tienen alguna duda o alguno de los productos que yo les acabo de compartir les causó mucho interés. Estas son las páginas oficiales de Laboratorios de Roy. Aquí está mi correo. Y también todos los productos que les acabo de mencionar los pueden encontrar en tiendaleroy.com.mx. Y eso sería todo. Muy bien, pues muchas gracias, Michelle, por toda esta información. Gracias a todos los que estuvieron participando en el chat. Gracias por sus felicitaciones. Sin duda nos llevamos todo este conocimiento. Y antes de pasar a las preguntas, los invitamos a registrarse en nuestra página de Facebook. Les van a estar compartiendo los links en el chat. Y bueno, vamos a iniciar con algunas preguntitas que nos hicieron y comentarios.
El primero es de Claudia Reynoso. Nos dice, hola, buenos días. Los estados de la lesión también va a depender del estado nutricional del paciente. ¿Qué tanta grasa o músculo tenemos? La lesión puede ir del estado 1 al último en cuestión de un par de días. Sí, justamente era lo que platicábamos hace rato, que dependiendo la nutrición que tenga el paciente, es cómo va a aparecer este tipo de lesión, ya que también el adulto mayor sabemos que aparte de que se hace delgada y está más deshidratada, el paciente pierde músculo y también, que diga, pierde masa muscular. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con ese comentario. Muy bien. El siguiente de Gabriel Hernández nos dice, hola, gracias, excelente información. ¿Existe alguna guía para familiares? Ya que el paciente llega con una UPP desde casa y pues nos pregunta si existe alguna guía en donde puede encontrarla o si se le puede proporcionar. La guía que yo les mencioné de la Genio viene sumamente explicativa. Viene dividida por qué es lo que queremos prevenir, si es una lesión por humedad o si es una lesión por movilidad. Entonces esa guía que yo les compartí sí te serviría bastante. También la guía de práctica clínica de la Secretaría creo que viene bastante explicativa para que podamos entenderla todos. Ok, y María Guadalupe Hernández nos hace un comentario. Dice, buen día, yo soy enfermera en un centro de salud y esta información es de gran importancia para nosotros en este nivel de atención. Y pregunta también por una guía para familiares que, bueno, ya nos diste la respuesta. La siguiente es de Abraham Falcón. Nos pregunta respecto al producto último que nos presentaste, nos dice, ¿este tipo de apósito se puede utilizar o colocar sobre algún producto como protector? Es decir, como si fuera una gasa. Este de apósito lo podemos utilizar como apósito secundario. Si tú ya aplicaste tu protector, después puedes aplicar como secundario la espuma de poliuretano. Este nos va a ayudar indirectamente a distribuir la presión y el peso de la zona donde se encuentre el factor de riesgo. Ok, pues con eso daríamos fin a los comentarios y las preguntas. Te agradecemos nuevamente, Michelle, por tu participación, por este tiempo. Y no sé si quieras agregar algo antes de finalizar. Pues agradecer a Medical Expo por esta oportunidad. Agradezco mucho el tiempo y pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron y pues por seguir teniendo interés por aprender más. Los felicito también a ustedes. Pues muchas gracias, perfecto. Nos despedimos entonces. Les deseamos un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes. No se olviden, cuídense mucho. Adiós.